Bueno, un poquito después de las 9 tuvimos un contratiempo en la madrugada con los vecinos ahí de que nos despertaron por la música y se nos fue el sueño y luego este pero aquí estamos. eh, bueno, vamos a estar siguiendo con estos eh, pensamientos que tenemos en cuanto a la formación de nuestro carácter, de nuestra vida dentro de lo que es eh, el tiempo más difícil para la familia. Y yo creo que ahí es donde está todo el problema de que luego deriva en muchas otras causas. Todo comienza desde el hogar, todo comienza dentro de la relación de la pareja hasta la relación con los hijos, y es algo que no se le ha prestado atención, que no se ha visto. Es algo que se ha tratado de ir relegando y darle más importancia a otras cosas, y pensamos que darles todo a ellos, trabajo, bienestar, material, todo, lo cual es bueno, pero creo que se perdió el sentido de que ellos van a crecer, iban a crecer, han crecido y no pensamos los resultados. Cuando menos acordamos, empezamos a ver situaciones muy críticas dentro de nuestros hogares. Empezamos a ver situaciones que se van del alcance de nuestras manos, y a veces llega a un grado trágico como es la separación de los matrimonios, la descomposición de la familia. Y cuando volteamos para atrás y vemos aquellas criaturas que podíamos manejar, que podíamos traer, con las que podíamos lidiar en un momento, se nos olvidó. Es un factor muy importante. Cuando hablo con la gente y les digo que cuando entran terceras personas dentro del hogar, dentro de la familia y en su formación, ya empezó mal. Terceras personas me refiero a en un momento dado cuando necesitamos de alguien para darle forma al hogar, a la familia, a la guianza, y son a veces familiares cercanos, hijos, hijas, que tienen que ser formados por el padre y por la madre, por el ejemplo, por el grado de espiritualidad de ellos. Pero ya cuando entran los abuelos, cuando entran los tíos, cuando entran las personas X conocidas, por lo regular son la familia, para formar, para cuidar, para atender, para corregir, para llevar, para traer, para todo esto, hermanos. Parece que no, pero llega el momento en que va desquebrajando, va desquebrajando. Eso ha traído un daño terrible. Cuando la Biblia instruyó al pueblo de Israel, le dijo: instruye a tus hijos, Israel, ¿verdad?
Nunca dijo instruye a tus sobrinos o a tus nietos no, dijo instruye a tus hijos. Y eso es un trabajo en el que vemos la fuerza que tiene. Y cuando tenemos estas instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, para que Timoteo lo instruyera a los efesios en muy poco tiempo descompusieron su forma de vida espiritual. En muy poco tiempo estaban mezclados con una serie de situaciones que empezaron a traer una deformación a esa iglesia que era una de las mejores, a quien Pablo le había hablado de una manera tan especial, y que en su momento perdieron el sentido. Las mujeres no tenían su ubicación, los hombres estaban en otro mundo, y así cada quien estaba perdiendo el sentido de responsabilidad. Entonces, de repente está hablándole Pablo a Timoteo y le está rogando, dice, que conforme a las profecías milites en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Rápidamente, hermano, uno empieza a ver cómo Pablo tenía una visión clara de lo que era la iglesia y cómo estaban perdiendo la visión. Entonces llegó un momento en que la gente se congregaba solo por congregarse, y se congregaba solo para lucirse, solo para transmitir una imagen de alguna manera que iba denotando su poca visión de las cosas. ¿Ven? Inclusive ya en ese tiempo en que Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo que ya él sacó a alguien de la sangre. Ya está hablando y está diciendo, tuve que usar de una forma estricta el entregar a Himeneo y Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces ya esto estaba tomando forma y que estaba teniendo un desinterés en lo que era darle un sentido a la visión de Dios. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. No tenían una visión clara para qué estaban ahí, cuál era el motivo de congregarse. Era solamente una emoción que se transmitía, pero no le daban sentido a las cosas. Es lo mismo que está pasando en esta edad cuando vemos que hay una despreocupación a ver qué tanto de la palabra está tomando forma en nosotros, qué tanto de la palabra tenemos y estamos viendo delante de nosotros, que se ha ido formando. Entonces, estas cosas, de repente los judíos decían, bueno, pues nosotros somos salvos porque somos judíos,
y nada más nosotros tenemos una postura delante de Dios, y si los gentiles no hacen lo que los judíos hacemos, porque Dios nos llamó a través de Abraham y luego con Moisés nos dio la ley y nosotros tenemos todo esto. Y Pablo veía que había esa división en cuanto a la fe, en cuanto a sentarse, ¿verdad? Y pensar que la salvación se volvía elitista, se volvía algo que solamente un cierto grupo creía que tenía porque eran dignos, dignatarios, personas importantes. Pero cuando Pablo dice que él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, entonces ya empezaba a quitársele un sentido a la doctrina correcta, a la fe correcta. Quiero hacerles ver cómo vivía esa primera edad, la descomposición que tuvo rápidamente. Cuando el hermano Branham habla de esta última edad, él dijo que esta edad se había descompuesto de una manera tan rápida que era asombroso cómo la Iglesia Católica tardó muchos años, casi 300 años, para entrar en una descomposición completa, pero él dice cómo esta edad de la Odisea, esta edad pentecostal, tardó muy poco. Eso viene caminando, hermano, viene caminando, y le digo, he visto a través del tiempo la poca importancia que se le dio a la familia, la poca importancia que se le dio al hogar. Nos concentramos en un mundo de imagen, en un mundo superficial. No entramos verdaderamente a la esencia. No nos preocupamos de las confrontaciones, discusiones, enajenaciones de muchas cosas espirituales. No concentramos nuestra idea en que nuestros hijos iban creciendo y que se iban a enfrentar a un mundo más agresivo, y ellos iban a ser más vulnerables. Por lo regular pensamos muy superficialmente, y eso es lo que está hablando Pablo a Timoteo, y le está diciendo cómo debe de ser esto. Ahora, Dios diseñó lo mejor para que la gente tuviera un equilibrio y pudiera centrarse en todo esto. Yo les digo de la edad de Éfeso porque Pablo, cuando le está hablando a los efesios, estaba viendo la descomposición ambiental de la familia. Estaba viendo que los hombres no eran lo que debían de ser dentro del hogar, y las esposas perdían el sentido de ubicación también. Entonces, cuando le está diciendo que a los hombres que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y luego le dice a las mujeres que tengan esa vida de sujeción y que tengan un principio de ejemplo para lo que venía atrás. Entonces, estas cosas, cuando vemos cómo la formación de un hogar comienza con la emoción, con la alegría, con la euforia, con la visión de llegar lejos. Pero
a medida que venía pasando el tiempo, Pablo veía que se iba convirtiendo en una amargura. Se venía convirtiendo hasta llegar al divorcio. Llegar al divorcio, ¿ve? Entonces, la mayoría de la gente terminaba abandonando el valor de la familia, el valor del matrimonio, ¿ve? Ahora, entonces vemos desde el principio cómo ese descuido que hubo en el huerto del Edén trajo consecuencias, trajo desgracias muy grandes. Ahora, todo esto, lo primero que azotó desde el principio fue el matrimonio. Fue el matrimonio. Desde el principio todas estas cosas empezaron a perder sentido, y eso es a lo que Pablo está buscando a través de las cartas a los Efesios, a los Corintios, a Timoteo. Pedro está hablando también de la compostura que debía de haber. Todo esto no íbamos a ser ajeno a ellos, a ello. Nos iba a alcanzar la edad, y veo, le digo con tristeza, cómo se adentró dentro de los hogares de una manera que hace que se pierda la fe, se pierda la visión. Y esto nos lleva a una reflexión. Desde el principio, el descuido, y Dios empieza a hablarle a los hombres y a las mujeres. Aún cuando le está hablando a Timoteo, el apóstol Pablo veía ese daño intrafamiliar, veía ese daño tremendo. Y le está hablando también, como le habla en la carta a los Efesios, les está hablando en Timoteo. Y le dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres, ¿ve?, se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ahora, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, todo esto estaba ya perdiéndose desde el principio, hermano. Usted tiene que ver, por ejemplo, en la edad de la Odisea, cómo en 3 años todo se descompuso, todo. De 1906 para 1909 ya la edad había perdido la esencia. Y cuando vemos la edad de Éfeso, es igual de corto el daño en que Pablo empieza como pastor de la edad de Éfeso, profeta a la edad de Éfeso, y en poco tiempo ya la iglesia se veía en una condición muy lastimosa, muy lastimosa. Estas cosas, él vio cómo los hombres vivían de una manera muy superficial, sin temor, sin principios espirituales, y había un espíritu que los caracterizaba, la insatisfacción. Esa
la ira y la contienda. Esto venía a sentarse y a dar un resultado. La mujer, dice, aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, esta parte es muy importante porque dice aprenda. Dios estaba interesado en que la mujer aprendiera. No quiere decir, hermano, que la mujer tenía que estar relegada en el extremo que estaban pensando los judíos, ¿verdad? Por ejemplo, un judío, un rabí, le era tan difícil aún saludar a una mujer en los días del Señor, porque no se tenían como algo especial, se tenían como una cosa muy apartada, al grado que dentro de sus oraciones cada hombre le agradecía a Dios por no haber sido mujer. Ellos podían decir: Dios, te doy gracias, te alabo y te bendigo porque no me dejaste ser mujer. ¿Ve? Tenían un concepto fuera del lugar del valor, de la estima, que después Pedro está diciendo como un vaso frágil, como algo demasiado sensible. Entonces, cuando dice aprenda, entonces esto trae una manera en que cuando la mujer aprende, su ubicación es a sujetarse, su ubicación es a obedecer, su ubicación es inclusive a poder tomar una postura que le enseña al hombre. Nosotros podemos ver el caso de Séfora. El caso de Séfora, cuando ella vio al ángel que estaba con su espada desenvainada, lo que estaba haciendo era que estaba aprendiendo lo que estaba aconteciendo, y pudo ubicar y pudo centrar lo que era el descuido de Moisés. Ahora podemos ver muchas partes donde Dios trató con la mujer y enseñó a la mujer. Podemos ver desde el principio cómo le habló a Eva. Le habló a Eva: por cuanto esto has hecho. ¿Ve? Trató de ubicar a Sara cuando le habló y le dijo: ¿por qué se ha reído Sara tu mujer? ¿Ve? Y Sara dijo: no me he reído. Dijo: sí, te reíste. ¿Ve? O sea, hay un interés de parte de Dios en que la mujer aprenda, porque cuando la mujer aprende, tiene un sentido de ubicación, tiene un sentido de equilibrio, equilibra la balanza dentro del hogar, hace que se tienda a un hogar más espiritual. Por eso es la importancia de que la mujer no deje su lugar, no deje su postura. ¿Ve? Porque Dios está interesado en que aprenda, está interesado en que esté atenta al desarrollo de la vida espiritual. Si todo esto no vemos que Dios inclusive trató con Agar. El ángel le habló a Agar y trató con Agar. Habló con cada una de ellas. Tenemos en un momento etapas en la vida de la mujer que Dios aún las hizo profetizar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habló con María, la hermana de Moisés, y cuando ella entró en una alegría tal, y la Biblia dice que fue profetisa, entró en un desarrollo de acercamiento a Dios,
Dios está interesado en que aprenda, en que aprenda. Fíjese cómo no le dice a la mujer que levante manos santas sin ira, sin contienda. A quien le dice es al hombre, porque el hombre genera más lo que es la ira, que se convierte, la ira del hombre, en animal y diabólica. ¿Ve? No tanto a la mujer. A la mujer, tan pronto ella toma su lugar dentro de la Biblia, entonces tiene la importancia que Dios demanda. Si se fija una cosa, el enemigo sabía que cuando sacara a la mujer de su lugar, cuando sacara a la mujer del trabajo encomendado, entonces ella iba a ser vulnerable. Ella iba a venir a un estado de ser vulnerable. Saque una mujer de su lugar. Mire una mujer que toma el lugar del hombre. Mire una mujer que tiene voz, que tiene determinación autoritaria, y usted ve que el hogar es un caos. Es un caos. Pero cuando usted ve a una mujer como Séfora, usted cuando ve a una mujer como Agar, inclusive usted sabe Agar antes de que el ángel le hablara y después de que el ángel le hablara. ¿Ve? Usted ve la condición, el equilibrio que toma. Por eso Pablo está diciendo que la mujer aprenda. No quiere decir que esté relegada, que esté subyugada, que tenga que estar pisoteada dentro de la formación. No. Pablo está tomando el lugar. Vemos otra mujer en la Biblia y la acabamos de ver en estos días pasados, que fue Hulda. Hulda fue una profetisa. ¿Ve? Ahora, ¿qué era? Era un trato directo entre la mujer y Dios. ¿Ve? Era una mujer que tenía un equilibrio. Para ser usada una mujer quiere decir que tiene que estar en su lugar. Si esa mujer está en su lugar, Dios va a lidiar, va a tratar, ¿ve? Y hay un momento en que le dice Dios a Abraham: escucha a tu mujer, escucha a tu mujer. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la visión estaba clara. Ahora, tenemos varias, pero nunca en un ministerio. Nunca las hizo reinas, nunca las hizo sacerdotisas, nunca las hizo escritoras, nunca las hizo algo que fuera por encima del varón. No, ¿ve? Por eso está hablando en una parte, le digo, que se perdió, hermano, se perdió. Esto se ha perdido a través de los tiempos, se ha perdido. Por eso es tan importante el diálogo dentro de la relación familiar. Es tan importante. El hombre tiene por lo regular una tendencia más al arrebato, más a la ira, y lo vemos a través del tiempo. Ahora, entonces, es muy importante que se tome esta ubicación. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Una mujer en silencio, que está absorbiendo, que está recibiendo la enseñanza, está recibiendo la ubicación. Mire, un punto que forma el carácter, ¿verdad? De una mujer. Cuando Pablo está hablando de las viudas, ¿verdad? Él está diciendo: miren, las viudas que estén jóvenes, diles que se casen. Diles que se casen. ¿Por qué, hermano? Porque tienen que ser formadas, porque tienen que ser centradas y tienen que ser equilibradas. Dice, si tú te fijas, había mucha
descomposición, como le digo, en esa edad ya, en esa iglesia de déjenme leerle aquí, le digo, viene a ser muy importante, ahora, déjenme ver. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, perdón, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ahora, estas cosas tenían que tener un respaldo dentro de lo que era y va caminando y va tomando forma. Lo que le está encargando Pablo a Timoteo, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. Dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Lo que está haciendo Pablo, hermanos, es centrar todo lo que es la escritura. Entonces, si se va tomando un aprendizaje de esto, dice, las viudas, si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿ve? Aprendan. ¿Dónde van a aprender? ¿Dónde van a tomar forma? Dentro del hogar, dentro de la responsabilidad que está en el hogar. Si esto tomaba forma, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Mire, le digo, el aprendizaje debe de ser eficaz. Entonces dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de mujeres, ¿ve? Está hablando de viudas, está hablando de madres, está hablando lo que él veía, lo que Pablo veía. Entonces nos estamos acercando a un sistema de vida, como le digo al principio, le dije, hemos descuidado la formación intrafamiliar, hemos descuidado nuestro trabajo dentro de esas cuatro paredes o dentro de ese hogar, en lo que es una vida de santidad, una vida de seriedad en cuanto a la vivencia que debe de haber ahí adentro. Si no está eso, hermanos, entonces vamos a formar una generación que tiene que superar en descomposición a la que pasó. Se va a descomponer, querramos o no. Por eso vemos ¿qué veía Pablo? Que la gente tenía una tendencia a los placeres, sobre todo la mujer. ¿Ve?
tenía una tendencia a perderle sentido porque no tenía a alguien a su lado. Era viuda, ¿ve? Era viuda y era joven. Por eso está diciendo más, pero la que se entrega, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas, en oraciones, noche y día. Miren lo que forma el carácter, hermano, de una persona sola. Tiene que ser la oración. Usted va a encontrar siempre que hay una tendencia a la superficialidad de las cosas. Vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero no dejamos de tener esa formación superficial. Dice, manda también estas cosas para que seas irreprensible, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Había una descomposición en todos los sentidos. Así como está hoy, así como es hoy la edad de la Odisea, desde aquellos días en que Pablo estaba viendo esta edad de Éfeso, ya no estaba un equilibrio de las cosas. Había gente que no estaba tomando su lugar, no estaba tomando su responsabilidad, tenían una tendencia a decir, bueno, somos cristianos, Dios nos va a suplir todo, no nos debemos de preocupar por nada, y estaban aquí y allá, y cuando dice, si no suple para los de su casa, entonces dice, es peor que un incrédulo. Cuando se pierden sentidos, él veía dentro de las viudas, él veía dentro de la gente que había quedado sola una tendencia muy fácil a la descomposición, muy fácil. Con mucha facilidad se perdía el sentido de responsabilidad. Por eso está diciendo, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Había una disciplina, hermano, que no se estaba llevando a cabo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes un problema dentro de la iglesia, dentro de la edad. Tienes un problema. Y ese problema es que no está viendo un centro de las cosas. La viuda en su momento, pensando que era viuda y que la iglesia tenía ya una responsabilidad sobre ella, entonces está diciendo, no la pongas en la lista. Menor de 60 años, no la pongas en la lista. Investiga si fue esposa de un solo marido, de uno solo. ¿Por qué? Pues porque estaba esa descomposición. Fíjese, aún en la viuda. Ahorita vamos a ver de las jóvenes. Dice de las jóvenes que Pablo las llama mujercillas. Las llama de una manera. ¿Por qué? Porque había una tendencia, hermano, constante a la descomposición. Y todo empezaba en el padre y en la madre. Y todo empezaba en la falta de carácter en el varón que se arrebataba, que era iracundo, y la mujer que no tenía una compostura de oración, de sujeción. Ahí empezaba todo. Entonces las viudas debieron de haber sido muchas, era una etapa de guerra, era una etapa de confrontaciones. Entonces quedaban viudas constantemente, continuamente.
Si se casaban una y otra vez y se divorciaban y tomaban un esposo y tomaban el otro. Y entonces Pablo dijo, si vienen a la fe, investiga primero que hayan sido esposas de un solo marido. ¿Por qué? Porque iban a traer una soltura. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos y si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Había una información, había un currículum que tenía que traer aún la viuda. Le digo, hermano, la edad que estamos no dista mucho de aquella primera edad, cuando ya vemos su esencia. ¿Y qué se descuidó allá? El hogar. ¿Qué se descuidó? La familia. ¿Qué se descuidó? Los hijos. ¿Qué se descuidó? Se descuidaron completamente muchos factores. Entonces está hablando aquí, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. ¿Era malo? No, no era malo casarse. La ley decía que cuando la mujer, su marido había muerto, ella tenía libertad de volverse a casar. Pero fíjese cómo menores de 60 años tenían la tendencia a más fácil a salirse de un proyecto de vida cristiana, de una consagración, de una dedicación. Era más fácil salirse. Y aun cuando se hacían votos, se arrepentían, se bautizaban, si estaban en esa condición, mire el medio ambiente, hermano, el ambiente que tenemos, la relación que hay dentro de nuestro alrededor, todo, hermano, tiende a la descomposición. Mire reuniones, mire convivios, mire X relación, tiende a soltarse. La gente se suelta. Tiende a ser más suelta la gente. Y eso era lo que había allá. Había esta forma y dice, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué era digno de condenación esto? Porque habían caminado por un tiempo y habían tratado de mantenerse y eran un ejemplo para hijos y para nietos. Y si ellos perdían eso, entonces, de alguna manera, hermanos, ya no tenían una importancia en las cosas. Mire, esta ubicación, como le digo, Pablo le está escribiendo a Timoteo de la problemática familiar. Está hablando de una problemática familiar. Y ese es nuestro tema todas estas mañanas, la problemática hacia el interior de la familia. ¿Qué es? Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Esto estaba allá, hermano. Esto está acá. ¿Ve?
es un centro que vemos. Le digo, yo lo veo a nivel general, yo lo veo a nivel de la edad de la Odisea. Yo lo veo que esto está en todas las iglesias. Es una problemática que atañe a todas las familias. Es un sentido de compromiso a una reflexión más profunda. Difícilmente nos individualizamos. Difícilmente somos gente que tienda a la individualización. Queremos siempre estar con alguien, rodeados de alguien, estar metidos con alguien, yendo con alguien, trayendo a alguien. No que sea malo, estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de gente incrédula. Mire lo que pasa cuando nos juntamos con los incrédulos. La Biblia dice, hermano, que tenemos que escuchar sus vergüenzas, tenemos que, cómo espuman su propia vergüenza. Tenemos gente que está en adulterio, que mienten, que roban, que transgreden, que son transgresores en muchas áreas, en muchas cosas, y tenemos que sobrellevarlos. Y todo eso está implicando que en un momento dado nosotros tengamos una debilidad de incurrir en transgresión. De incurrir en transgresión. Porque nos vamos a reír en un momento de cosas, o vamos a callar cosas, o no vamos a tocar cosas que los incomoden. Ellos sí nos pueden incomodar, pero nosotros no vamos a incomodarlos a ellos. Es un sentido de ubicación lo que Pablo le está diciendo a las viudas dentro que vivían. Dice, la que ha quedado sola, o si está incluida en la familia, tiene que ser ejemplo de santidad de los hijos y de los nietos. Es muy importante esto, hermano, que viene. Y luego dice, cuando menores de 60 salen de su lugar y se convierten en ociosas, en chismosas, entrometidas, hablando lo que no debiera. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Vuelve a la familia, vuelve al hogar, vuelve a introducirse en ese campo donde tenemos que estar vigilando. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿verdad? Que no vayan a decir, cuidado con esta, cuidado, ten vigilancia, está atento porque no nos edifica. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean grabadas a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es un compromiso, hermano. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nuevamente el hogar, que gobiernan bien, ¿ve? Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos.
A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás teman. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Es un reto, hermano, estar ahí. No participes en pecados ajenos. ¿Ve? Todo lo que entonces viene a ser de esta importancia, nos va dando cuando escribe la segunda carta de Pablo a Timoteo. Nuevamente vuelve a pedirle que sea un ejemplo dentro de la iglesia. A lo que estoy yendo, hermanos, es a que la edad de Éfeso tardó muy poco en descomponerse, en perder la visión, en perder el objetivo. Igual que el hermano Branham fue rechazado en esa etapa de su ministerio temprana, cómo lo dejaron, cómo perdieron la visión. Entonces, de la misma manera, en los días de Pablo está siendo relegado. No están tomándole la importancia, el sentido a estas cosas que eran formativas. Tú pues, hijo mío, como buen soldado, esfuérzate en la gracia, huye de las pasiones juveniles. Todo esto, hermano, estaba ahí, estaba moviéndose, y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Dice, pero todo dice de alguna manera, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Ve? Entonces, usted ve todo esto. Lo que necesitaba la edad era alguien, hermano, que quedara al frente sabiendo que Pablo se iba. Es muy difícil, hermanos, créanme, muy difícil ser cristiano completo en esta edad. Es la edad más oscura, más difícil. Yo no quiero que se confíen a pensar que la iglesia tiene un poder que les va a ayudar a ser transformados. No hay iglesia santa. Su palabra es santa. La palabra es la única que nos va a ayudar, hermano. ¿Ve? Entonces, estén checando esto, le digo, porque si no vamos a naufragar en la fe. Vamos a naufragar en la fe. Pablo habla de quienes, ¿verdad?, no estuvieron atentos y naufragaron en la fe. Entonces ya vemos que Dios está interesado en que la mujer aprenda. Que la mujer aprenda. No dice manténganla en ignorancia para que ella se enseñe a ser obediente. No, dice que la mujer aprenda. Y Dios siempre estuvo interesado en que la mujer aprendiera. Desde el principio le habló a Eva, vino hablando a través del tiempo a mucha gente, siendo mujeres, tratando con ellas, buscando siempre la mejor reacción. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estar de pie
para recibir la apertura de este servicio en esta hora. No está aquí el himnario para que el que va a abrir lo traiga, lo busque. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Acuérdense de esto: cuando la mujer aprende, encuentra su lugar y se ubica en el equilibrio escritural y espiritual. Dios los bendiga, Dios los guarde.